en la primera semana del mes del psicólogo vamos a presentar la última exposición de la semana de la teoría cognitiva. En este caso vamos a contar con el licenciado Fabián Ramos. Brevemente voy a contar de quién se trata. Es recibido a la Universidad Católica de Santiago del Estero, especialista y diplomado en terapia cognitiva conductual, director de tesis de grado. Actualmente se desempeña como psicólogo residente de cuarto año de la residencia de psicología clínica y comunitaria. Bueno, el licenciado va a hablar sobre el terapia cognitiva conductual en el contexto hospitalario. Así que le damos la palabra al licenciado Ramos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están ahí. Más que nada un honor, no sé si será casualidad o causalidad que me da la oportunidad de poder finalizar esta semana, ¿no? de muchos casos, creo, y de muchos trabajos o exposiciones, la verdad, muy apasionantes. Demuestran que uno del perfil que tiene que tener un terapeuta cognitivo-comportamental es ser un científico, y creo que los trabajos que se presentaron realmente demuestran este nivel, ¿sí? La terapia cognitiva comportamental, como muchos de los chicos demostraron, tiene altos niveles de eficacia y de eficiencia en muchos ámbitos, y este caso justamente no va a ser la excepción, ¿sí? Bueno, más que nada agradecido, y también agradecido al colegio, ¿no? Que también da la oportunidad, ¿no? Para poder presentar y dar a lugar y alojar también todo esto de conocimiento que tenemos, y nos da cuenta también de que muchos profesionales y colegas de Jujuy están muy bien capacitados y sobre todo entrenados, ¿sí? El entrenamiento es fundamental en este tipo de situaciones, y bueno, más que nada poder traerle esta experiencia, esta vivencia que voy a contarle ahora a partir de mi experiencia en lo que tiene que ver con la residencia. Bueno, si hay compañeros que están ahí de la residencia, sabrán que el primer año de rotación en lo que forma parte de esta especialización en psicología clínica se tiene que ver y se realiza en el Hospital Néstor Sequeiros, ex neuropsiquiátrico, como se llame, ¿sí? Como lo llama la representación social que continúa en la población jujeña, diciéndolo el neuro, ¿sí? Para los que no conocen, capaz, el hospital psiquiátrico cuenta de dos salas, sala de varones, sala de mujeres, que justamente en el año de que yo he cursado hace 4 años y que he transitado en este lugar, me tocó muchos casos o ingresos de pacientes con motivo de hospitalización con trastornos psicóticos, con todo su bagaje, con todo su vertiente. No sé, puede ser distintos tipos de esquizofrenia, trastornos delirantes o también trastornos de personalidad de tipo paranoide. No quiero descartar los otros tipos de ingresos, que puede ser un consumo problemático de sustancias o usuarios con intento de suicidio, pero específicamente en el año en el cual he rotado, hubieron un alto índice de ingresos de pacientes con diagnósticos de trastornos psicóticos, ¿sí? Entonces a mí siempre me llamó la atención esto. Creo que este tipo de pacientes no se encuentran por lo general en lo que tiene que ver una clínica que uno la ve en consultorio, ¿sí? Este tipo de pacientes, a mi parecer, creo que te plantea como profesional y como también a nivel personal muchas cuestiones. A nivel personal, sobre todo, preguntarse uno mismo si está como preparado, si está capacitado y sobre todo entrenado de manera personal en este tipo de situaciones, si puede responder a este tipo de demandas, porque también es una cuestión subjetiva. Y a nivel profesional también, ¿sí? Uno viene de la universidad, tiene y también capacitaciones aparte, y se plantea también si todo este bagaje, todo este kit de herramientas que tiene un terapeuta cognitivo-comportamental puede ajustarse, puede aplicarse o no a este tipo de pacientes. No solamente al paciente, sino al contexto familiar y todo lo que conlleva. Así que creo que poder adquirir esta experiencia en el contexto con este tipo de pacientes es algo muy rico y muy fructífero para mí, ¿sí? Y también hace la importancia para mí de poder trabajar en este tipo de pacientes. Así que bueno, la idea es poder presentarles más que nada cómo se aborda este tipo de pacientes desde la terapia cognitiva comportamental, pero antes como plantear otros puntos, ¿sí? Poder contextualizar e historizar lo que tiene que ver una institución de esta índole. Si uno lee hospital psiquiátrico en pleno siglo XXI, con pleno auge, capaz ya de 10 años, de la ley de salud mental,
pero lo que uno vivencia ahí es que continúan ciertas huellas, ciertas cicatrices de lo que tiene que ver con el modelo anterior, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ya adentrándonos, lo que yo planteo acá es como 3 puntos, ¿sí? Primero hablar de la contextualización de un hospital psiquiátrico, los momentos en los que ha atravesado casi la mayoría de las instituciones o hospicios que están alrededor de Argentina. Por otro lado, ver y conocer también el proceso de transformación que vive justamente este tipo de instituciones que van en camino de pasar a ser monovalentes a polivalentes, con todo lo que eso implica. Y por otro lado, al final, como les dije, poder dar cuenta de manera general, ¿sí? Porque acá, como se toma mucho, también nosotros tenemos mucho en cuenta el caso por caso, cómo se aborda un paciente psiquiátrico o de padecimiento mental que tiene como diagnóstico un trastorno psicótico, ¿sí? Va a ser de manera muy general. Obviamente no se puede hablar de un abordaje muy profundo de este tipo de paciente porque llevaría mucho tiempo y no es el objetivo de la exposición. No tampoco quiero dejar de lado, creo, el abordaje cognitivo en los trastornos bipolares, trastornos de consumo problemático de sustancias o trastornos, no sé, borderline, que también vemos en el hospital, que también son muy interesantes los aportes que da la cognitiva. Bien, así que bueno, como primer punto vamos a tratar de contextualizar y a la vez articular teoría y práctica. Se puede decir que como el Hospital Néstor Sequeiro, como muchas instituciones, se encuentran atravesados en su generalidad por 2 momentos o 2 discursos, ¿sí? El que más conocemos al principio y el que se está dejando es lo que Foucault en la historia, en su libro Historia de la Clínica, denomina el modelo anatomopatológico. Este modelo que es un traslado de conceptos teóricos de la medicina a la salud mental, ¿sí? No existe diferenciación entre una y otra. Es un modelo que realmente, como les dije, continúan ciertas huellas y vestigios actualmente en las prácticas, en los profesionales, en los discursos, todavía se encuentran estos, ¿sí? Y que parte muchas veces de aplicar todo lo que tiene que ver con la medicina general a la medicina de salud mental, ¿sí? Que tiene como características presentar un carácter eminentemente paliativo de la asistencia. Es muy asistencial, se deja de lado el contexto social, se deja de lado lo comunitario, lo familiar, la interdisciplina, ¿sí? Es un modelo marcadamente hegemónico y que pone énfasis en lo anatomopatológico como causa. No trata de poder indagar ni en profundidad los motivos y las causas de las conductas, va directamente a lo descriptivo y se basa mucho en los grandes manuales de clasificación psiquiátrica, lo que tiene que ver con Pinel, Husserl, etc. Pero ya, por ejemplo, a partir, no sé, podemos poner como parámetro la década de los 80, de los 90, empiezan a aparecer ciertos acontecimientos sociales, ciertas políticas sociales también, ciertos acontecimientos y reformas y decisiones políticas. Que estas decisiones políticas vienen a romper con el anterior modelo anatomopatológico, vienen a romper con la lógica manicomial, vienen a romper con la lógica del abandono, vienen a romper con la lógica del castigo, ¿sí? Y que vienen a aportar muchos conocimientos de lo que tiene que ver con lo comunitario. Acá ya se empieza a percibir a un sujeto distinto, a un individuo basado en la complejidad, no en lo fragmentado. Se empieza a tener cuentas variables sociales y culturales, se empiezan a investigar las causas y el trato al enfermo en el mismo lugar donde se ha generado el trastorno, ¿sí? De ser posible no desarraigarlo de su núcleo familiar e internarlo solo en casos extremos. Se empieza a dar relevancia a la familia y su inclusión en el tratamiento del paciente de salud mental. Como les digo, se empieza a cuestionar el manicomio y la lógica manicomial y se empieza a trabajar en equipos interdisciplinarios. El equipo interdisciplinario se va a encargar de atender, planificar y rehabilitar. Esto último paulatinamente empieza a imponerse el criterio multidisciplinar, ¿sí? Que empieza a recoger experiencias y perspectivas valiosas para poder trabajar contra el encierro impuesto por la cuestionada psiquiatría manicomial. En este tipo de contexto y en este modelo empiezan a aparecer otros conceptos con lo que tiene que ver con lo comunitario, la praxis, el grupo. Se empieza a pasar de una psiquiatría dura a una psiquiatría más social, ¿sí? Se da más importancia a la institución, a la interacción. Y después de todo esto se puede decir que en Argentina emerge la ley de salud mental. Por ejemplo, a nosotros como parte del modelo cognitivo comportamental
nos da muchos aportes para poder definir nuestra práctica y también validarla, ¿sí? Uno de los primeros aportes que nos brinda la Ley de Salud Mental en el contexto de estos pacientes que se internan en este tipo de instituciones es la redefinición del concepto de salud mental, ¿sí? Al considerarlo como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Si tomamos en cuenta la palabra socioeconómicos, culturales, permiten considerar nosotros lo tomamos estas palabras porque nosotros desde nuestra terapia y desde nuestra orientación tenemos en cuenta mucho lo contextual y lo situacional, ya que como terapeutas cognitivos comportamentales consideramos que tanto la conducta sana como la conducta patológica emerge de la interacción, ¿no? De la interacción del sujeto con su medio. Así que es muy importante el aporte que da la Ley de Salud Mental sobre la redefinición, ¿sí? Y otro aporte fundamental que da la Ley de Salud Mental y que nosotros también tenemos en cuenta en el abordaje de este paciente es el artículo 7, que brinda y da lugar a muchos derechos o parte de los derechos que sí siempre se tendrían que haber tenido en cuenta en este tipo de pacientes. Que, por ejemplo, son pacientes que tienen derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos, ajustados a principios éticos, ¿sí? Nuestra terapia se basa en la ciencia de la evidencia. Por otro lado, se busca la integración familiar, laboral, ¿sí? O sea, después vamos a poder tomar en cuenta el concepto de familia, porque para nosotros el abordaje familiar o tener en cuenta la variable familiar es fundamental para el éxito de nuestra terapia. Esto se tiene que ver mucho con la psicoeducación familiar y en abordaje de pacientes psiquiátricos, que tiene que ver con, por ejemplo, esquizofrenia, es fundamental. También esto, ¿no? Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento, ¿sí? Por los familiares. Por otro lado, tenemos en cuenta mucho lo que la Ley de Salud Mental nos aporta, el labor del equipo interdisciplinario, ¿sí? Que todos estamos en un mismo nivel, ¿no? Y que no es en el contexto hospitalario de este tipo de nivel, de tercer nivel, que es el Hospital Sequeiros de internación, no es que es una lucha con el psiquiatra, ¿sí? Dentro de la terapia cognitiva comportamental, el rol del psiquiatra es fundamental para nosotros, y más para el abordaje de este tipo de internaciones, dado que el paciente viene con una sobreexcitación de sus síntomas. Por ejemplo, en el paciente vienen con los síntomas positivos muy a flor de piel, sería cielo abierto, ¿sí? Y también se puede dar en pacientes con síntomas negativos, que también debemos tener en cuenta la intervención farmacológica. Así que el contacto y la interacción con el psiquiatra es fundamental, ¿sí? Y por otro lado, el aporte que nos da la Ley de Salud Mental es que plantea una redefinición de la internación, una internación que debe ser solamente cuando es un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solamente se debe llevar a cabo cuando aporte mayores beneficios y que las ante otras intervenciones, ya sea lo ambulatorio, no resultan eficaces, ¿sí? Y que la misma debe ser lo más breve posible. Nuestras intervenciones cognitivas comportamentales, algunas de las intervenciones que tenemos, como por ejemplo la comprobación empírica, el trabajo de habilidades sociales con este tipo de pacientes, es fundamental hacerlas en contextos ambulatorios, cuando el paciente ya se encuentra inserto en su comunidad. Así que por eso, pasando ya a uno de los otros puntos que tomamos en cuenta, que cuando se aborda este tipo de pacientes con trastornos psicóticos en todas sus variantes, como le dije, es una población que está muy presente en el Hospital Sequeiros, ¿sí? Que históricamente fueron abordados por el modelo anatomopatológico que nombraba al principio, es decir, que fueron pacientes que fueron sometidos a internaciones prolongadas, a internaciones forzadas, sin un criterio muchas veces terapéutico, que la psicofarmacología era como único tratamiento posible y que muchos de ellos, como se anularon sus derechos, cosa que la Ley de Salud Mental, como les mencionaba, viene a subsanar estas falencias. Es por eso que los trastornos psicóticos, podemos mencionar que mucho vemos ahí en los hospitales psiquiátricos, es la esquizofrenia como un trastorno grave o discapacitante, ¿sí? A nivel social, laboral, que genera también un deterioro significativo en las relaciones interpersonales y en el funcionamiento global. Aquí también es una cuestión ética muchas veces de los profesionales, porque, a ver, uno echa la culpa también al psiquiatra por las constantes recidivas o internaciones de los pacientes,
pero también tiene que ver mucho con los psicólogos en los cuales han abordado este tipo de pacientes, porque si el paciente tiene muchas internaciones o muchas recaídas o rehospitalizaciones, también tiene en cuenta que capaz plantearse los psicólogos que realizaron sus prácticas allí, que el modelo que han aplicado no ha sido lo suficiente o no ha sido ajustado al caso, ¿sí? Muchas veces forzamos con nuestras intervenciones, con nuestro marco teórico a los pacientes y no nos replanteamos muchas veces por qué el paciente tiende a recaer. Así que es muy importante poder considerar este tipo de pacientes y uno lo ve, ¿no? O sea, uno ve en las historias clínicas cómo los pacientes tienen distintos reingresos y eso también tiene que ver con a mayor reingreso, mayor va a ser el deterioro, ¿sí? Y menor van a ser capaz las capacidades o habilidades o también peor capaz va a ser el pronóstico. Pero bueno, si nos centramos en la esquizofrenia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la esquizofrenia como motivo de internación. Históricamente en el Hospital Sequeiro, como muchos de los hospitales nacionales, ha sido manejada y trabajada a partir del tratamiento farmacológico. Y que nosotros, como les dije, para nosotros el tratamiento farmacológico es la piedra angular, ¿sí? Dada su efectividad para abordar este tipo de pacientes. Sin embargo, también se han visto limitaciones. Hay distintos estudios que demuestran que si se abordan a los pacientes psicóticos, ¿sí? Solamente con el tratamiento farmacológico existe un 40 o un 60% que ese paciente va a tener recaídas, va a tener rehospitalizaciones, ¿sí? La medicación no va a permitir, por ejemplo, lograr una reestructuración cognitiva, van a continuar los sesgos, ¿sí? Las interacciones del paciente psiquiátrico no se van a resolver con el tratamiento farmacológico. Es por ello que a pesar de que estos pacientes tengan un tratamiento farmacológico adecuado y si es la única intervención, es muy posible que, como les dije, este porcentaje entre el 40 y el 60% de dificultades se vuelvan a suceder. Por estas razones es de suma importancia explorar terapéuticas que sirvan como complemento, como les digo, a la terapia antipsicótica y que promuevan un mejor control sintomático. Nosotros trabajamos mucho con la adherencia al tratamiento y la integración del paciente a su medio. Y es aquí donde la terapia cognitiva comportamental, con todos sus aportes, ha sido empleada a estos fines. La terapia cognitiva comportamental ha sido implementada en este tipo de pacientes para compensar algunos déficits y principalmente para complementar los tratamientos farmacológicos, como así también tratar los síntomas positivos, emocionales y negativos como suceden en la esquizofrenia. La bibliografía y todo lo que tiene que ver con los autores, que todos estos aportes que tenemos sobre el abordaje de la esquizofrenia son bastante sinceros, creo, que demuestran que nuestras intervenciones tienen gran impacto, gran eficacia, gran eficiencia en lo que tiene que ver con el abordaje de síntomas positivos. No así muchas veces con el abordaje con síntomas negativos. Eso es una autocrítica porque al aplicarse estos tipos de conceptos o este tipo de herramientas a este tipo de población, como que son muy nobles, entonces requieren constantes investigaciones. Es más, en el caso de mi rotación he tratado de poder aplicar algunas técnicas cognitivas y conductuales a pacientes que presentaban síntomas negativos, ¿sí? Y han tenido sus limitaciones, ¿sí? Bueno, pero muchas investigaciones demuestran que la terapia cognitiva ha tenido eficacia en la gravedad global de la sintomatología psicótica, la sintomatología aguda y los síntomas positivos residuales que la psicofarmacología no puede resolver, como así también en las diversas comorbilidades que la asocian a la esquizofrenia, léase depresión, léase ansiedad. En cuanto a los síntomas positivos, los resultados han sido bastante benéficos para los delirios y las creencias particulares, también así como a las alucinaciones. La eficacia no solo ha sido estadísticamente significativa frente a las intervenciones con las que se compara, sino los resultados se han considerado clínicamente importantes. Hay muchas investigaciones en donde demuestran, por ejemplo, cuando se aplica la técnica cognitiva conductual en una población, cuando se aplicó la técnica de apoyo en otra población y cuando se han aplicado la psicofarmacología en una población. Evidentemente, el primer grupo ha tenido muchos resultados positivos, han habido menor reincidencia, menor recaída, ha habido una mayor adherencia al tratamiento que los otros dos grupos.
Es por eso que las técnicas de intervención de corte cognitivo-conductual promueven la recuperación e integración del usuario de salud mental a la comunidad, debido a que se dirigen hacia componentes claves para la funcionalidad, como la estabilidad sintomática, disminución de la sintomatología, la promoción de una vida independiente, el establecimiento laboral y el adecuado funcionamiento social. Estos últimos puntos los trabajamos mucho de manera interdisciplinaria, ya sea con trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales. Nuestra ciencia, basada en la evidencia, brinda herramientas completamente distintas a la psicología o a corrientes tradicionales para abordar la psicosis, que pueden potenciar justamente este tipo de tratamientos y que le dan al usuario medios para poder sobrellevar su enfermedad y el malestar derivado de sus síntomas. ¿Sí? Nuestra finalidad como terapeutas dentro de este contexto hospitalario plantea disminuir o modificar las conductas adaptativas y las distorsiones cognitivas derivadas de ellas, a través de la colaboración del paciente y del familiar. Ahora se preguntarán, ¿cómo hemos llegado a que en el siglo XX, en 2020, tengamos todo este bagaje teórico y todo este kit de herramientas que están validadas ahora? Bueno, había una historia en lo que tiene que ver en la historia de la terapia cognitiva, ha ido evolucionando, ¿sí? Al principio, por ejemplo, en la década de los 60, el abordaje cognitivo-conductual para el paciente psicótico se ha abordado más que nada con los aportes de la teoría de la conducta, ¿sí? Se basaba más que nada en el condicionamiento operante, que el objetivo era dirigirse al control ambiental de la conducta. Por ejemplo, y en un segundo momento, en la década de los 70, acá ya se empieza a tener en cuenta el tratamiento a los familiares. Se da el auge de todo lo que tiene que ver con la psicoeducación y el entrenamiento o procedimientos en entrenamiento de habilidades sociales. Y a partir de la década de los 90 se da el boom, se puede decir, de las investigaciones sobre el tratamiento de pacientes psicóticos con la articulación de lo cognitivo y lo conductual. Se tiene mucho en cuenta acá en esta época los aportes que dan Ellis y Beck, ¿sí? Del 2000, calcúlele, aquí ya aparece lo que se conoce como la tercera ola. Esta tercera ola emerge cuando, por ejemplo, en aquellos pacientes que no ha tenido efectividad la terapia de primera o segunda ola, han dado lugar a la terapia de tercera ola, lo que tiene que ver con el mindfulness, ACT. Y bien, después de poder llegar a todo lo que nos permite y el aporte que nos da la cognitiva, creo que es importante, como les dije, poder dar así de manera muy general cómo nosotros, como psicólogo, en este caso, cómo he aplicado el modelo cognitivo-conductual a pacientes psiquiátricos con trastornos psicóticos, para poder explicarles más o menos cómo he trabajado, cómo me ha servido a mí todos los aportes que le acabo de decir para poder aplicarlo en el caso por caso, ¿sí? Uno de los puntos fundamentales que los distintos autores, ya sea Beck o lo que tiene que ver con Lazarus, ¿sí? Plantean que lo fundamental al principio es establecer un terapeuta con este tipo de pacientes. La alianza terapéutica es doblemente trabajosa porque no estamos con el sí, la terapia cognitiva tiene gran eficacia en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de pánico, ¿sí? Pero en este tipo de situaciones la alianza terapéutica es doble, ¿sí? O incluso triple, ¿sí? Para poder tener un pronóstico favorable o para poder tener resultados positivos. Es por eso que nosotros tenemos que establecer una fuerte alianza terapéutica y la relación paciente-terapeuta debe ser lo más positiva posible para poder iniciar terapia. Acá plantean los autores que el terapeuta tiene una doble función para poder abordar este tipo de pacientes. Como guía, ayudando al paciente a entender la manera en que las cogniciones influyen en sus emociones y conductas disfuncionales, ¿sí? Mucho basado en el modelo ABC de Beck. Y otra de las funciones que tenemos que tener con este tipo de pacientes como catalizador, ¿sí? Promoviendo experiencias correctivas y nuevos aprendizajes que fomenten pensamientos y habilidades más adaptativas, ¿sí? Nosotros tenemos que establecer una alianza terapéutica estrecha con apoyo y aceptación de la experiencia del paciente y una colaboración mutua para poder sentar, ¿sí?
Con el abordaje de estos pacientes se elabora una lista, ¿sí?, de prioridades que se va a tratar, que pueden ser tanto síntomas, o alucinaciones, delirios o aislamiento de los pacientes, como así planes de vida, ¿sí?, planes que tienen que ver con lo laboral, con lo familiar. Así que como les digo, se va a trabajar de manera general. ¿Cómo se trabaja con este tipo de pacientes? ¿Sí? ¿Cómo se trabaja? Uno punto para poder trabajar con este tipo de pacientes es la psicoeducación al paciente y a la familia. Nosotros, los autores, dicen que el psicólogo tiene que actuar como un puente, con un extremo que esté la familia y por el otro extremo que esté el paciente. Si el paciente acuerda al nivel siempre, ¿no?, el caso por caso, se ve si el paciente en el momento de la internación ya se encuentra como bastante compensado, se empieza a brindar psicoeducación al paciente, haciendo énfasis en el papel del estrés que juega en la formación y el mantenimiento de sus síntomas, e intentando reducir al máximo el estigma de la enfermedad. Asimismo, se formulan y se comparten con el paciente conceptos cognitivos sobre lo que le sucede en este modelo ABC, identificando los vínculos que existen entre el pensamiento, emociones y conductas. Y con respecto a la familia, no solamente se va a trabajar en la internación, sino también post-internación en el contexto ambulatorio. El objetivo es disminuir al máximo las relaciones estresantes familiares, los cuales pueden empeorar el curso de la enfermedad. La terapia va dirigida a mejorar la comunicación entre los miembros de la familia y potenciar las habilidades de solución de problemas. Dichas intervenciones se dirigen a brindar información a los familiares como herramientas para favorecer su relación con el paciente. Dentro de las primeras sesiones psicoeducativas, se puede decir, lo que buscamos siempre es esclarecer conceptos que ellos recién están conociendo. Por ejemplo, imaginemos un paciente que tiene su primer brote psicótico, ¿sí? Muchas veces ellos están asustados, no conocen o se dejan llevar por el imaginario social. Entonces nuestra intervención aquí tiene que ser poder clarificar términos como esquizofrenia, qué es psicosis, qué es brote psicótico, a qué se refiere cuando está delirando, ¿sí?, qué es una alucinación, qué son las voces, ¿sí? Nosotros buscamos en estas primeras sesiones poder esclarecer cuáles son, por ejemplo, los orígenes del síntoma, ¿sí?, a qué se deben las voces. Y por ejemplo, también explicar el modelo de vulnerabilidad de estrés, ¿sí? La vulnerabilidad de estrés es muy similar a lo que Freud describía como las series complementarias, ¿sí? Y poder bajarlo también al nivel cognitivo que tiene la familia. También se dará a conocer las características de los medicamentos y de sus efectos secundarios, tanto a familiares como a pacientes. Así como la posibilidad de prevención de recaídas con base en un plan de acción en caso de las crisis, ¿sí? ¿Qué queremos decir acá? Por ejemplo, cuando no se aborda este tipo de situaciones o lo que tiene que ver con la medicación, cuáles son los efectos secundarios, cómo se tiene que prescribir la medicación, muchas veces tiene que ver el impacto del resultado que se quiere conseguir. Hay muchos terapeutas, muchos psicólogos que se olvidan este punto. Entonces, las investigaciones dicen que las intervenciones psicoeducativas combinadas con los medicamentos antipsicóticos son eficaces para incrementar el funcionamiento psicosocial y disminuir la emotividad expresada, la sintomatología clínica, las recaídas. O sea, dan cuenta las investigaciones que es fundamental trabajar con la familia, ¿sí? Que ellos sepan, bueno, hoy gracias que hay muchos manuales para poder trabajar la esquizofrenia, para poder cómo trabajar o cómo convivir con un paciente con diagnóstico de esquizofrenia, así como cómo convivir con un paciente con un trastorno delirante, ¿sí? O con un trastorno de personalidad de tipo paranoide. Así que sirven mucho esos avances de terapia cognitiva. ¿Y cómo se podría, por ejemplo, uno se pregunta, ¿no?, también cómo trabaja la cognitiva en los delirios, ¿sí? Hay toda una conceptualización en las distintas corrientes, enfoques de la psicología, cómo trabajan los delirios. Pero nosotros también tenemos una concepción distinta del delirio, ¿sí? En contraposición a lo que tiene que ver con las escuelas tradicionales, nosotros hemos demostrado que la convicción, la preocupación y el estrés asociado a la idea delirante fluctúan con el tiempo y que pueden ser modificadas y disminuidas por intervenciones cognitivas comportamentales. Esto ya, el primer caso que trabajó Beck, ya lo formula. Entonces, el abordaje cognitivo
del delirio intenta aclarar la forma en cómo el paciente construye su realidad y dota de significado sus experiencias partiendo de los sesgos cognitivos y de su historia de vida. ¿Cómo empezamos a trabajar el delirio con los pacientes psiquiátricos que presentan un diagnóstico de psicosis? En una primera fase de valoración se investiga todo el sistema delirante, ¿sí? Los eventos que ocurren alrededor del brote, las situaciones que los precipitan y que mantienen las ideas delirantes, así como sus consecuencias emocionales. Vemos, por ejemplo, que la idea delirante se asocia muchas veces a tristeza, a rabia, a impotencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, es una idea delirante de tipo persecutoria, ¿sí? O conductuales también, ¿sí? Cuando, como el paciente, la idea delirante, qué efecto tiene en la conducta a nivel de aislamiento, a nivel de evitación o agresivo, ¿sí? Esto también se asocia al trastorno delirante de tipo paranoide. Bueno, una vez que hemos interiorizado, que hemos conocido todo el sistema delirante del paciente, lo que buscamos es que la empecemos a cuestionar. Acá usamos nosotros lo que se define como cuestionamiento socrático, ¿sí? Acá lo que utilizamos es cuestionar con delicadeza y empezar a buscar ciertos indicios que mantienen la idea delirante. Empezamos a realizar preguntas, no vamos directo al hueso, ¿no? Empezamos como a bordear, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le podemos preguntar a un paciente psicótico? ¿Qué respaldan estas interpretaciones? ¿Qué lo llevan a pensar en eso posible? Si hay otras explicaciones, si puede haber una explicación sobre la misma situación. ¿Sí? Entonces, la idea es cuestionar con delicadeza el delirio, siempre y cuando basado en que se haya establecido una alianza terapéutica fuerte. Si no se ha establecido una alianza terapéutica fuerte, esto es muy contraproducente. ¿Sí? Esto en el contexto hospitalario, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ya tenemos un paciente psicótico que ya se ha compensado, ya se le ha dado el alta, muchas veces trabajamos esta parte cognitiva del cuestionamiento socrático de las ideas delirantes, lo sumamos y lo reforzamos con lo que nosotros llamamos experimentación conductual, ¿sí? Que acá, por ejemplo, buscamos que el paciente ya en su contexto, en su ambiente o en su comunidad pueda contrastar esta idea delirante y qué veracidad o no tiene la misma, ¿sí? Acá, por ejemplo, muchos de los terapeutas salimos, ¿sí?, del consultorio, acompañamos al paciente para que pueda contrastar. Me acuerdo un caso de un paciente psicótico que ha aplicado esto, que hemos trabajado mucho lo que tiene que ver con el cuestionamiento socrático en sesión, y también técnicas de imaginería en sesión, cuando él estuvo como, se puede decir, ya para poder actuar y estar en acción o estar en la comunidad, se plantearon alternativas, ¿sí? El paciente tenía la idea delirante de que el vecino hacía ruidos para poder molestarlo, y después cuando fuimos al campo nos dimos cuenta que el vecino, que incluso no conocía al paciente psicótico, y que tenía una carpintería, era muy llamativo esto. Entonces el paciente psicótico en ese momento contrasta esta idea delirante, ¿sí? Reduce el nivel de intensidad, porque la idea delirante, ¿qué es lo que tiene esto? Que tiene una intensidad, por ejemplo, muy marcada, ¿no? Entonces, por un lado se ha realizado la reestructuración cognitiva con cuestionamiento socrático en sesión, y en la práctica se ha llevado experimentos conductuales. Entonces, es una cosa y otra cosa permitió poder reducir la intensidad de la idea delirante, ¿sí? Este tipo de intervenciones es muy posiblemente, si un terapeuta la hace, es muy posiblemente que tenga muy buenos resultados en este tipo de pacientes. Siempre teniendo en cuenta el tipo de paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene recién el primer brote psicótico, este tipo de intervención tiene una eficacia casi del 90 al 100%. Pero si tenemos a un paciente psicótico que tiene constantes recidivas, ¿sí?, la reestructuración cognitiva empieza a ser bastante limitada, capaz. Y entonces ya tenemos que intervenir con técnicas más conductuales. Por eso, muchos se fijan de que hay otras corrientes que no visualizan el caso por caso. Nosotros sí visualizamos el caso por caso, ¿sí?, en este tipo de situaciones, ¿sí? Porque exponerlo a la idea delirante en vivo sí genera es un estímulo muy ansiógeno. Entonces se lo debe preparar al paciente.
Ahora, siempre y cuando la idea delirante está relacionada mucho, por ejemplo, una idea delirante de tipo paranoide siempre está relacionada con emociones negativas intensas, ¿sí? Y con su exacerbación de síntomas psicóticos. Entonces, nuestra terapia cognitiva lo que busca es un entrenamiento en el control emocional, ¿sí? Como les dije, en el caso que les presenté, para poder exponerlo al paciente se tiene que trabajar mucho, se tiene que complementar en realidad con técnicas de relajación, ¿sí? Con detención de pensamiento, ¿no? Con técnicas de respiración, porque lo vas a exponer al paciente. Entonces tienes que prepararlo, ¿sí? Con la utilización de tarjetas, ¿sí? Como le dije, con técnicas de imaginería. Todas estas técnicas le va a permitir al paciente poder reducir todo este tipo de emociones negativas, como le dije, ira, impotencia, bronca, ¿sí? Que presentan estos pacientes. Y bueno, por ejemplo, bueno, siempre hay que articular lo que nos dicen las investigaciones. Por ejemplo, haciendo todo este tipo de cosas, ¿sí? Van a poder disminuir la gravedad de la sintomatología positiva, ¿sí? Y de la angustia producida por este tipo de delirios. Y bueno, ya hemos abordado, por ejemplo, cómo se abordaría de manera general los delirios. Otro de los síntomas positivos que presenta un paciente, por ejemplo, esquizofrénico, es las alucinaciones. Preferentemente lo que he escuchado en el hospital psiquiátrico son alucinaciones de tipo auditiva, las voces. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿y cómo trabajamos las voces? ¿Cómo se abordan las voces desde nuestra área? Es muy similar el trabajo que como se trabajaba con las ideas delirantes. Así, el terapeuta va a hacer una investigación completa sobre la frecuencia, la intensidad, la variabilidad, en qué contexto suceden, con quién se encuentra, en qué momento del día. Hay que hacer una investigación exhaustiva. Acá nos sirve mucho la técnica, el cuestionario PANSS, ¿sí? Que es un cuestionario que evalúa los síntomas positivos y los síntomas negativos del paciente. Está validada en Argentina y que incluso hice una investigación sobre esta técnica en diferenciando género y edad, pero bueno, no es la situación para poder explicar los resultados. Así que bueno, entonces indagamos de manera en profundidad el contenido de las voces, ¿sí? Y las creencias que se asocian a estas voces, ¿sí? Porque el fondo es como tomaremos, la figura es las voces, pero el fondo son las creencias que el paciente crea sobre esas voces, ¿sí? Entonces, vamos a indagar las creencias acerca de estas voces y sobre las reacciones que tienen en el paciente estos fenómenos. ¿Qué respuestas emocionales, como sucedió en los delirios? ¿Qué respuestas conductuales han generado este tipo de voces? ¿Sí? Y posteriormente a toda esta valoración, se procede igualmente con el delirio, cuestionando gentilmente las creencias que se asocian a estas voces, ofreciendo también explicaciones alternativas al paciente. No vamos a ir al hueso, ¿sí? Nunca vamos al hueso, sobre todo en este contexto de internación, ¿sí? Siempre vamos a lo superficial, a lo periférico. ¿Por qué? Porque sabemos que este paciente está en un contexto distinto, ¿no? En un contexto que no, la capacidad capaz de elaboración o de trabajo que puede tenerlo un paciente ambulatorio es muy distinto. Por eso siempre vamos a trabajar tanto el delirio como la alucinación de manera muy superficial, que cuando lo tengamos en un contexto ambulatorio va a ser un trabajo mucho más rico, y las intervenciones en los delirios y en las alucinaciones van a ser mucho más profundas. Entonces, lo que buscamos acá es abordar el contenido de las voces y las creencias cognitivas que abordan estas voces. Recordemos que estas creencias cognitivas son los sesgos cognitivos, catastrofización, ¿sí? Maximización, todos los aportes que nos dio Beck sobre el abordaje de pacientes depresivos o ansiosos, también los tiene el paciente psicótico. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es que se abordan las voces. Siempre les pregunta al paciente por lo que podría sustentar estas afirmaciones. ¿Qué es lo que sustenta? ¿Qué pruebas tienes sobre estas voces? ¿Sí? Para encontrar probablemente que no todo lo que ha escuchado es cierto y que puede contar con otras opciones. Nuestro objetivo fundamental es que el paciente no desestimar lo que dice sobre las voces como también de los delirios. Lo que buscamos es que esa creencia que está tan enraizada, tan arraigada en su psique, pueda empezar a pensar en otra alternativa. Bueno, sí, ¿cómo se llama? Mi hermano me quiere matar, por ejemplo, pero ese es
creencia delirante. Pero, a ver, ¿qué es lo que fundamenta esa creencia delirante? ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas que tenés? ¿Sí? Por ejemplo, siempre nosotros como terapeutas cognitivos conductuales tenemos el perfil de científico, pero el paciente también lo tiene que tener. Él tiene hipótesis sobre una situación, pero también tiene que plantear. Y aquí es nuestro rol, aquí son nuestras intervenciones terapéuticas. Bueno, por ejemplo, una técnica empleada mucho en el abordaje de la situación de voces o alucinaciones es que, por ejemplo, se le plantea una tarjeta de registro, que yo la aplico mucho, que son 2 registros, una en que habitualmente piensa sobre la situación estresante y otra sobre las voces, ¿sí? Que al final de hacerlo, un paralelo encuentra un punto en común, ¿sí? Eso está muy bueno. Por otro lado, también se pone en práctica otras técnicas conductuales, como por ejemplo técnica de afrontamiento, autoayuda, ¿sí? Todos con el objetivo de poder disminuir la frecuencia de las voces. Lo ideal sería eliminar las voces, ¿sí? Pero al principio siempre se busca poder reducir la intensidad de estas voces, ¿sí? Y sobre todo la respuesta emocional que genera, ¿sí? Siempre, como verán, estoy parado más que nada en lo que tiene que ver con la primera y segunda ola, ¿sí? Lo que tiene que ver con todo lo cognitivo-conductual de las primeras, de lo que tiene que ver con la reestructuración cognitiva, el cuestionamiento socrático, experimentación conductual. Y otras de las técnicas que por lo general ya al finalizar el abordaje de este tipo de pacientes psicóticos es la prevención de recaídas, que por lo general muchas veces no se lo hace, ¿sí? Que en donde ya al haber investigado en profundidad, al haber aplicado cuestionarios, al saber todo del paciente, entonces ya sabe cuáles son las situaciones que desencadenan un episodio psicótico o que lo estresan, entonces ya empezamos a puntualizar. Por ejemplo, si vemos que a un familiar o que a algún compañero es estímulo estresante para un paciente psicótico, se va a realizar la psicoeducación ahí, ¿sí? Así que la idea es poder evitar las próximas recidivas, evitar las próximas recaídas, a partir de todo el bagaje que hemos trabajado anteriormente. Por eso es fundamental tener en cuenta el diagnóstico primero para poder realizar todo este bagaje terapéutico. Y bien, como les dije, el entrenamiento de habilidades sociales siempre se realiza más que nada en pacientes cuando ya están en contextos ambulatorios. Muy pocas veces se aplica en un contexto hospitalario, como se da en el Hospital Sequeros. Así que bueno, más que nada era presentarle este tipo de abordaje, ¿sí? Que se inserta en el contexto hospitalario. Creo que la técnica, de realidad todo el modelo cognitivo-conductual en el abordaje de la psicosis nos da un punto a favor a nosotros, ¿sí? Que te damos cuenta que tenemos estrategias para poder aplicar en este tipo de casos, ¿sí? Que implica capacitación, que implica entrenamiento, como les dije, pero que también implica una cuestión personal, ¿sí? De poder animarse a poder trabajar con estos pacientes, poder tolerar la frustración, poder tolerar la incertidumbre, ¿sí? No son pacientes de abordaje fácil, pero creo que si uno establece una alianza terapéutica lo más fuerte posible, es muy posible que tengamos resultados positivos y el pronóstico sea mejor, ¿no? Consideramos que son pacientes que tienen, como les digo, hay que tener en cuenta mucho el tipo de paciente con quien nos enfrentamos, ¿sí? Con quien trabajamos. Que no va a ser lo mismo una cognitiva con un paciente que tiene el primer brote que con el que tiene varias recaídas, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, respondo una pregunta que me hizo Anaí Valdés, que ¿podrías comentar alguno de tus casos clínicos abordados con la técnica cognitiva conductual? Bueno, creo que algo más o menos Anaí he comentado, ¿sí? Y se trabaja con dispositivos grupales o otro tratamiento individual en los casos de pacientes psicóticos. Muy bien, sí, me gustó eso del tratamiento con pacientes en dispositivos grupales, justamente uno va, se puede decir, palmeando, se puede decir, si por ejemplo hay varios pacientes que tienen el primer brote, ¿sí? Entonces poder juntarlos, ¿no? Pero más que nada no trabajar lo terapéutico, lo que hacemos por lo general en el Hospital Sequeiro es articular con dispositivos de día en donde ellos se van enganchando, ¿sí? Pero sí, he trabajado he trabajado pacientes psicóticos y también grupales, poder compartir, ¿sí? Estas creencias
ha sido muy fructífero. Así que, la verdad, incluso hay investigaciones que trabajan dispositivos grupales desde la teoría motivacional de Prochaska, ¿sí? Que también aporta grandes beneficios poder hacer una entrevista motivacional a pacientes psicóticos. Poder animar al paciente para lo que se viene, porque en realidad quería pasar el operativo, ¿no? Que muchas veces los pacientes tienen escasa o nula conciencia de enfermedad, ¿sí? A pasar a una etapa mucho más avanzada. Así que bueno, más que nada era eso. Fue un gusto, la verdad. No sé si era el objetivo cerrar la semana de la terapia cognitivo-conductual, pero sí me pareció algo muy lindo poder hacerlo y poder brindarle, ¿no? Esta forma de abordaje. Así que bueno, gracias. Bien.